Bien, en esta ocasión, en este video, vamos a hablar del tema número 2 acerca de nómina. Aquí estamos en la clase teórica, bien, de este tema número 2. Iniciando, podemos decir que esta palabra nómina se deriva del vocablo latino onoma, que significa nombre, y antiguamente se refería a la lista de los individuos que en una empresa habían de recibir ingresos por conceptos de salario, justificando con su firma el hecho de haberlos recibido. ¿Qué es en sí una nómina? Una nómina es un registro financiero que contiene los detalles del pago de sueldos, salarios, comisiones, bonificaciones y deducciones a los empleados o trabajadores que forman parte de una empresa u organización, ya sea este pago de manera semanal, quincenal, mensual, entre otros. Más adelante pueden ver que esos pagos son generalmente en mutuo acuerdo entre el empleador y los empleados. La nómina, o sea, la elaboración de esa nómina, es decir, de ese registro, tiene varios objetivos, entre los que podemos nombrar, por ejemplo, llevar control y generación de la liquidación de los pagos de salario, es decir, lleva un control de todos los salarios que se están pagando. Cumplir con la obligación de pagos a terceros contraídos por la empresa y el personal con base en la ley y las deducciones. Esto se refiere específicamente a, por ejemplo, las deducciones por seguro social, por paro forzoso, por la ley de política habitacional, que ya vamos a ver que esos nombres cambiaron un poco, pero en esencia es lo mismo. Entonces, por eso dice pagos a terceros, porque esas son obligaciones contraídas por la empresa y por el personal, porque se hacen unas retenciones a los empleados y a su vez el empleador hace unos aportes. Muy bien, y por último, proporcionar información administrativa y contable para la empresa y entes encargados de regular esas relaciones laborales. Además de esos objetivos, las nóminas tienen una serie de características que acá se nombran. Entonces tenemos: la nómina es un documento de naturaleza contable con validez legal, donde se especifica, ya hemos dicho, ¿verdad?, la relación de pago que establece el trabajador, el prestador de servicio, con la empresa. Como segunda característica tenemos que la nómina es una factura de pago, por lo tanto en ella se refleja el salario base del empleado con todas sus deducciones, las retenciones de rigor, y a esa cantidad pues se le suman los complementos salariales, que pueden ser, por ejemplo, primas por antigüedad, por rango, por formación, riesgo laboral, horas extras, bonificaciones por objetivos, entre otros. La nómina deberá recoger entonces de manera muy específica los relativos a las deducciones de ley correspondientes a la seguridad social, a las prestaciones sociales, etc. Bien, ¿cómo elaborar una nómina? El proceso de elaboración de una nómina comienza cada vez que se inicia un periodo de pago. El trabajador y el patrono fijarán el lapso para el pago del salario. Recuerden que dijimos antes que ese pago pudiera ser mensual, pudiera ser semanal, quincenal, etc. Entonces eso es un pago que se fija, ¿verdad?, en mutuo acuerdo con el patrono. ¿Cuál sería la forma estándar de una nómina? Entonces el contenido mínimo, pues aquí está, obviamente los datos que identifican la empresa, los datos básicos del trabajador, el periodo de liquidación al que corresponde la nómina, esto es lo que les acabo de mencionar, si es mensual, si es quincenal, si es semanal, detalle de las percepciones salariales y extrasalariales, es decir, o sea, está el sueldo, pero también están las horas extraordinarias, las vacaciones, las comisiones, el retroactivo, entre otros. Las percepciones extrasalariales, como los servicios de los centros de educación inicial, tarjetas electrónicas de alimentación, reintegro por gasto médico, entre otros. Detalle de deducciones son todos los conceptos, todos los valores que se descuentan a los trabajadores, como el seguro social, el paro forzoso, sindicato, caja de ahorro, ¿bien? Y por supuesto, después de todas esas deducciones, de todas las sumas de todas las primas y las restas de todas las deducciones, tenemos entonces el neto a percibir. La nómina tiene consideración de documento acreditado del pago de salarios, ya que cierra los pagos pendientes al trabajador para el periodo estipulado.
Además tiene detalles de las bases de cotización de la nómina, firma y sello por la empresa y el trabajador. La firma del trabajador no es necesario si el pago de la nómina se ha realizado a través de medios bancarios, porque obviamente se tiene el aval de que se le realizó el depósito al banco o a la cuenta de cada trabajador. Muy bien. En cuanto a los tipos de nómina, se refiere específicamente a si se elaboran manuales o si se elaboran de manera sistematizada. Si se elaboran manuales, pues los cálculos son netamente manuales, usados en empresas pequeñas o de mediana capacidad. Y sistematizados, pues generalmente lo utilizan pues grandes empresas, donde utilizan por supuesto programas computarizados, los cuales permiten el cálculo automático de toda la nómina. Bien, cálculo del sueldo integral. ¿Cómo calcularíamos el cálculo del sueldo integral? Para obtener el cálculo correcto del salario integral se deben tomar en cuenta, obviamente, el salario básico, las utilidades y las vacaciones. Este salario integral se utiliza para el cálculo de las prestaciones sociales en Venezuela. Entonces, por ejemplo, salario básico. Recuerden, en el caso de solamente este sueldo integral no le vamos a restar ninguna deducción, no le vamos a dar bonificaciones, solo vamos a calcular el salario integral. Para ello necesitamos salario básico, utilidades y vacaciones. Entonces aquí tenemos salario básico, utilidades y vacaciones. Este es un ejemplo. Tenemos salario básico. Se divide el salario básico entre 30 días. Por ejemplo, si el salario básico fuera de 1000, ¿bien?, lo divido entre 30 y esto me queda 33,33. Es decir, este es como el salario diario de la persona. Luego tenemos utilidades. Se divide el número de días de las utilidades entre 12. El resultado luego se divide entre 30 para obtener el diario y se multiplica por el salario base diario. El ejemplo, seguimos con el ejemplo. Entonces, se pagaron 2 meses de utilidades, que es equivalente a 60 días. Me dicen, bueno, el número de días de utilidades, que son 60 días, lo divido entre 12 y el resultado que me dé, a su vez, lo divido entre 30 para poder obtener, ¿por qué lo divido entre 12? Me queda como mensual. Luego lo divido entre 30 para que me quede diario. Y ese número que me da lo multiplico por 33,33, que es el sueldo base diario, y me da 5,55. Luego un procedimiento muy similar con respecto a las vacaciones. Se toman los días pagados por bono vacacional. Se dividen entre 12. El resultado se divide otra vez por 30 y se multiplica por el salario básico. Entonces, ejemplo, se pagaron 15 días de bono vacacional. Esos 15 yo los divido entre 12. Ese monto que me da lo divido nuevamente, pero entre 30 para obtener el diario. Y ese diario lo voy a multiplicar por el salario básico diario, que recuerden que al calcularlo me había dado 33,33 y me da 1,39. En conclusión, el salario integral se suman todos los resultados. Sumo salario básico diario más las utilidades diarias 5,55 más vacaciones diarias 1,39. Sumo todo eso y me da 4,27. Este es el salario integral diario. Si lo quiero calcular mensual, pues solamente lo multiplico por 30 y me da 1208,10. Si lo quisiera quincenal, pues lo multiplicaría por 15. Si lo quiero semanal, lo multiplicaría por 7. Bien, entonces este sería el salario integral. Muy bien. Luego entramos acá a las deducciones salariales acá en Venezuela. Las deducciones laborales obligatorias en Venezuela obedecen al derecho que tienen todos los trabajadores a la seguridad social, al paro forzoso y al derecho a la vivienda. En cambio, las deducciones voluntarias son aquellas que el trabajador asume con su consentimiento, como caja de ahorro, contribuciones, préstamos, adelantos de sueldo, y estos obviamente son voluntarios, es decir, no son obligatorias ni para la empresa ni para el empleado. Muy bien, entonces tenemos deducciones al trabajador. Primera, deducciones mensuales. Tenemos deducciones mensuales y tenemos deducciones anuales.
Entonces, en las deducciones mensuales tenemos el seguro social obligatorio, que va a ser para el trabajador 4% del sueldo básico. Tenemos la ley de régimen de prestación de empleo, que es lo que se llama paro forzoso, que para el empleado va a ser de 0,5% del sueldo básico. Tenemos por último el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, el FAO, que va a ser la deducción que se le hace al trabajador en 1% del salario integral. En cuanto a la deducción anual, tenemos el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, el INSE. Se le da 0,5% de las ganancias percibidas en el año, aguinaldos o bonificaciones en fin de año o liquidación por cese de actividades del trabajador. O sea, al trabajador se le va a hacer esta deducción una vez al año y se le hace de lo percibido de sus aguinaldos. Muy bien. En cuanto a las obligaciones por parte de la empresa, la empresa tiene obligaciones mensuales y trimestrales. En cuanto a las mensuales, tenemos el seguro social obligatorio, que depende, el porcentaje depende del riesgo, bien, que signifique la empresa para el empleado. Si es un riesgo mínimo es el 9%, si es un riesgo medio el 10% y si es un riesgo máximo el 11% del sueldo básico. En la ley de régimen de prestación de empleo, que es el paro forzoso, al empleador o a la empresa le corresponde dar un 2% del sueldo básico de cada empleado. El Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, el FAO, le corresponde a la empresa 2% del salario integral. Y en cuanto al pago trimestral, mientras que al empleado la deducción del INSE le corresponde hacerla anual, al empleador le corresponde hacerla trimestral. Entonces, esto se deben sumar los últimos 3 meses del sueldo y aplicarles el 2%, es decir, que la aplicación es el 2%. Recordemos entonces que el sueldo mínimo en Venezuela a partir del 1 de mayo es de 7 millones de bolívares. Muy bien. Acá entonces tenemos, hasta acá voy a dejarles este video y acá vamos a explicar cómo se hace el registro y los cálculos de estas retenciones